que no estaba dispuesto a una cuarentena obligatoria. Entre otras cosas, y no me quiero poner en jurista, uno nunca puede ordenar lo que no va a hacer cumplir. No hay peor cosa que un acto jurídico o una orden por parte del Poder Ejecutivo que uno no esté dispuesto a hacer cumplir. Y yo no estaba dispuesto a que muchos uruguayos dejen de salir, se tenían que ir a trabajar, a hacer el peso, a tantas cosas que la vida cotidiana así nos obliga a hacerlo. Y en ese sentido, fue una jugada de riesgo, fue una decisión de riesgo más que una jugada de riesgo, pero es la única manera que yo me sentía siendo genuino conmigo mismo y representando lo que siento y le propuse a los uruguayos ya hace muchos años, además de la campaña electoral. Y hasta ahí las decisiones del gobierno. Ahora, lo lindo de todo esto es el empoderamiento de los uruguayos, la libertad responsable, como tú decías. El Uruguay desde el 13 de marzo al 13 de abril bajó la cortina, se cerró. En el medio estaban las vacaciones de Semana Santa de turismo. Fue increíble la actitud de los uruguayos. Y eso que en todos lados generaba una gráfica de crecimiento exponencial de la enfermedad, aquí no pasó, se controló la circulación del virus. Tiempo después, y hace rato terminamos una reunión de esas que uno disfruta porque disfruta de gente inteligente, de gente capaz, que honorariamente nos está asesorando, un grupo de científicos encabezado por 3 de ellos, pero que abajo tiene un plantel muy importante, que nos van asesorando en decisiones de gobierno. Qué importante es tener matemáticos, epidemiólogos, médicos, científicos, gente que sabe de lo que estamos hablando, que nos van asesorando en las decisiones. Y ahí llegamos a los 3 temas que tú decías que teníamos en el panel de comando. La salud como tema prioritario, pero al mismo tiempo la actividad económica y lo social. La sintonía fina entre esos 3 elementos vitales es lo que nos va permitiendo ir abriendo actividades, ir liberando un poco más la vida en sociedad, y el distanciamiento físico sostenible o sostenido y el tapaboca van ayudando a que esa conducta positiva de los uruguayos vaya dando pasos de apertura que hoy en Uruguay y en casi todo el país, salvo algunas excepciones, la cosa está funcionando con bastante normalidad en esta nueva normalidad. El estado natural del ser humano es la libertad. El estado más puro del ser humano es la libertad y es la forma de relacionamiento más puro también. Y yo soy de la teoría de que a medida que el Estado avanza, reglamenta, controla, lo que se va coartando es la libertad. Yo parto de la buena fe entre las partes. A ver, cuando era estudiante de Derecho y con algún político muy importante acá del país, he discutido sobre aquel viejo concepto de Hobbes que el hombre es el lobo del hombre. Yo me he peleado toda mi vida contra ese concepto. El hombre es un ser social por excelencia y no solo cuida de sí mismo, sino que cuida a su especie, para los fines más básicos, que pueden ser los reproductivos, los de alimentación, etcétera, como los fines más complejos que hoy se han desarrollado en la sociedad, como la comunicación. Pero ¿sabe que tiene usted, presidente? Y en ese sentido, la libertad es fundamental. Usted viene de una clase social acomodada y yo lo escuchaba el otro día hablar y me conmovió, y ya les pido que preparen el primer tape que tenemos para compartir con nuestro público. Usted viene de una clase social acomodada, sin embargo, a mí me emocionó muchísimo escucharlo cuando dijo: ¿cómo yo no voy a permitir que se gane el mango, como le decimos acá, a un artesano que va a vender sus cositas para llevar el dinero o la comida a su casa? Digo, lo que usted tiene como estadista es empatía frente a la gente. Si no hay empatía, no hay posibilidad de gobernar. Insisto con algo que dije hace unos minutos, mis decisiones afectan al común, mis decisiones afectan a los uruguayos. Y en ese sentido, aunque imposible lograrlo 100%, hay que ponerse en los zapatos del otro, en la vida de los otros. Y el Uruguay antes de la pandemia ya venía mal, ya venía con un déficit importante, con inflación,
con desempleo, y hay muchos uruguayos que la están pasando mal. Y nosotros sabíamos que el cerrar generaba perjuicios económicos. ¿Y a quién le genera los perjuicios económicos mayores? Al que no tiene capacidad financiera. El que tiene capacidad financiera puede no trabajar hoy, puede no invertir hoy, tiene para 2, 3, 4 meses, 1 año, 2 años sin generar. Ahora, el que hace la del día, el que hace la de la semana, ese una semana sin laburar no paga las cuentas y no come. Entonces, realmente era tan drástica la medida para tomar, no era tan drástica. No, por eso no. La sintonía fina entre la salud, la economía y lo social fue fundamental, con el asesoramiento técnico, pero con las decisiones políticas. Y con su sentido Yo común, dije toda la presidente, campaña y lo repetí. déjeme que le tire flores, y con Sí. su sentido común es fundamental. Mira, nosotros tenemos acá un presidente paternalista. ¿Usted cómo se definiría como presidente? Porque la verdad que los argentinos no queremos padres. ¿Usted cómo se define? Porque, digamos, o en todo caso un padre, pero que da libertad, ya sé que usted no va a hablar de Alberto Fernández, no es mi intención tampoco, salvo que usted quiera. Pero dígame, ¿cómo se define usted? No queremos un presidente que nos diga lo que tenemos que hacer, cuánto tiempo nos tenemos que quedar encerrados, que la única palabra que sirve es la de un grupo de científicos, infectólogos, que tampoco está tan comprobado todo lo que dicen. El ministro de Salud de este país primero dijo que el dengue iba a ser peor que el coronavirus, después que el sarampión. Digamos, arrancamos medio con el pie izquierdo. Después, la verdad, que la fuimos remontando, y tanto los ciudadanos como la oposición hemos apoyado. Hoy sentimos que nuestra libertad está coartada. Por eso le pregunto a usted, ¿me puede definir la calle Pou? ¿Cómo se define usted como presidente? Me gusta cuando sonríe, además. A ver, una cuestión anterior. Sí. Si voy a hablar del presidente Alberto Fernández, voy a hablar bien. Sí, me parece Punto. muy bien. No y le aparte. permitiría que hable mal tampoco. Yo puedo, pero usted no. Yo creo que el presidente es como un padre de una gran familia. Ahora, yo para mis hijos quiero libertad. Yo para mis hijos quiero oportunidades. Yo para mis hijos quiero que sepan andar solos por el mundo. Yo para mis hijos quiero que tengan herramientas para la adaptación a este mundo tan cambiante. Y todo eso significa que quiero que sean libres, que sepan autodeterminar y relacionarse y crecer y desarrollarse de la mejor manera. O sea, las herramientas muchas veces, porque los hijos no son todos iguales, porque los hijos no nacen todos iguales, porque los hijos no acceden todos a la misma educación ni la misma capacidad económica, no todos necesitan lo mismo o no todos tienen las mismas carencias. Y ahí está la sensibilidad de ese padre de una gran familia de saber qué necesita cada uno para desarrollarse. Por eso ya ese concepto aristotélico tan viejo de justicia, que la justicia es tratar desigual a los desiguales. Y si será difícil ser justo, que a veces con mis 3 hijos me cuesta hacer justicia con 3,5 millones. Pero eso es. Imagínese en este país que la justicia no funciona. Gran familia sabiendo ¿Qué? Imagínese en este país, ¿no?, que la justicia no funciona hace 4 meses. O sea, no, la justicia no funciona, salvo para algunos casos o para algunos presos que salen con privilegios. La verdad que sin justicia también es difícil. Quiero compartir con usted, le digo que es un placer, está reventando el teléfono, las redes sociales. La verdad que es un orgullo. Además, ¿sabe qué es usted? Usted es muy humilde, pero ¿se siente el presidente de la región? Además de, creo que es uno de los más jóvenes, 46 años tiene, como el líder. ¿Usted es el líder de la región, de esta nueva generación? ¿Abdo usted? No, yo soy un servidor público y trato de hacer lo mejor posible. Siempre cuando nos reunimos con nuestro equipo, le dije, nosotros tenemos que soñar con un día, que no es el primer día de gobierno, ahí somos todos fenómenos, somos todos esperanza y expectativa. El día que nos importa es el último, en mi caso, el 1 de marzo del 2025, es el día que te pasan raya. Y lo que queremos hacer es salir por la puerta grande, no por la puerta de atrás, poderle mirar los ojos a los uruguayos, que el Uruguay sea más próspero, más justo, que haya podido adelantar algunos años en este mundo tan vertiginoso
No tengo berretines de liderar ni la región, ni nada. No soy de aquellos que piensan en el mármol, ni en el nombre de una calle, ni nada. A mí, cumplir con mi deber y después tratar de ser un ciudadano común, que sé que no va a ser fácil, siempre ser un militante político, porque eso voy a hacer toda mi vida, y empujar a las nuevas generaciones, disfrutar de mi familia, mis hijos, del deporte, y nada, sentirme tranquilo con el deber cumplido. Igual ya me voy a meter con Maduro, pero antes quiero compartir con nuestros televidentes un gesto que le pedimos a los políticos argentinos y que no fueron capaces de tener con esta tragedia, con esta pandemia. Usted se bajó el sueldo. Mírenlo. Esto es increíble, pero es real. En un momento tuvimos una presión muy fuerte de que había que generar más tributos, aumentar los tributos al patrimonio, aumentar los tributos a la gente que tiene emprendimientos mayores. Y yo me negué rotundamente. ¿Por qué? Porque son los que están empujando y los que van a empujar la salida del país. Si nosotros en la pandemia castigamos al que emprende, castigamos al que da laburo, castigamos al que produce, al que innova, al que comercia, ese va a quedar en la vera del camino. Y por eso hay una jugada muy fuerte, que la contracara de ello fue un impuesto del 20% del salario al presidente de la República, a sus ministros, a senadores, a diputados y a todos los funcionarios públicos que ganaran más de $1.900 durante 2 meses. Quisimos dar la señal de que era el Estado el que tenía que hacer el proceso de esfuerzo y no eran los particulares, porque terminado esto no es el Estado que saca adelante a la población, es el particular el que prende los motores con la asistencia de la infraestructura, con la asistencia de la red de comunicación y con todo lo que brinda el Estado, pero es el particular el que va a encender más fuerte los motores y salir para adelante. Voy a hacer algo cual loca, va a escuchar esto. Lo aplaudo, presidente, lo aplaudo, realmente lo aplaudo. Usted no sabe lo que los argentinos necesitamos, estos gestos. Usted no se muere de hambre por un 20% menos, ni sus ministros, ni la gente de su gabinete. Son gestos. ¿Por qué no hay más gestos como el suyo? Lo bien que le harían a las personas, al ánimo de la gente, porque estamos peleándola codo a codo y luchándola. ¿En qué momento tomó la decisión, así como tomó la decisión dura frente a las presiones que tenía de que la cuarentena no iba a ser estricta ni obligatoria, que quería la libertad de la gente y empoderar a su pueblo? ¿En qué momento dijo, yo me voy a bajar el sueldo y mi gente también? Mira, esto creo que nunca lo conté. Yo entre que ganamos en la transición, que en Uruguay es muy larga, desde fin de noviembre al 1 de marzo, analizando los números, la situación económica y cómo estaba empeorando, que hay que dar una señal muy clara. Y ya tenía pensado la posibilidad de un esfuerzo por parte, sobre todo del sistema político, en la contribución al Estado. Cuando surge la pandemia y surge la necesidad de recursos, que Uruguay hizo algo que para mí está muy bien pensado, y lo digo tranquilamente porque no fue una idea personal mía, fue el fondo coronavirus. Claramente quedó secularizado del resto de los números una bolsa de dinero que ingresa y que egresa. Ingresa, entre otras cosas, por el impuesto que pusimos durante unos meses al 20% de los sueldos públicos, ingresa por otro tipo de conceptos y egresa para lo que hablábamos hoy más temprano, etcétera, etcétera. ¿Qué le vamos a decir a la gente pasado este tema? Bueno, esto fue lo que ingresó, esto fue lo que se gastó y en esto se gastó. Otra cosa que me parece interesante contarte es que los primeros que se enteran de esta medida no fue la opinión pública. Yo dije, bueno, le voy a hacer un descuento a los funcionarios públicos que ganan más de $1.900 aproximadamente. Y llamé al sindicato de funcionarios del Estado. Vinieron a reunirse conmigo y le dije, mire muchachos, la cosa está complicada, la cosa no anda bien, voy a tomar esta medida. Obviamente que no fue la mejor noticia que recibieron, ni estuvieron de acuerdo. Pero las acciones posteriores no fueron en contra del gobierno. Hubo, disconformidad, pero se entendió finalmente
que era un esfuerzo que el Estado debía hacer para mostrarle a los particulares. O sea que, insisto, no solo el sistema político, no solo el presidente, los ministros, senadores, presidentes de entes autónomos, diputados, etcétera, etcétera, sino que además funcionarios públicos que tienen su gremio, no les gustó, no estuvieron de acuerdo, pero entendieron el esfuerzo y actuaron en consecuencia. Cuando se lo propuse al presidente de la Nación me dijo que era un gesto demagógico y yo le digo, tenga un gesto demagógico, no me importa, pero téngalo. En este país se habla mucho de derechos humanos y cuando fue la asunción del presidente estaba invitado Nicolás Maduro. Por razones varias que no conozco tampoco no estuvo. Usted es uno de los pocos presidentes de la región que tiene los huevos de decir que es una dictadura, que es un dictador. Y por supuesto, sí, yo le hablo así, presidente, pero la verdad es que las cosas como son, porque realmente es un dictador y porque la gente se le está muriendo, porque seguramente como acá recibimos con los brazos abiertos a los hermanos venezolanos o cubanos, usted también lo hace en su país. ¿Qué pasa cuando uno dice que Maduro es un dictador? ¿Por qué cuesta tanto que alguien lo diga, que alguien se haga cargo, sobre todo cuando se habla de derechos humanos? ¿Por qué los derechos humanos son para unos, no son para otros? ¿Hay una grieta con los derechos humanos? Hábleme de Maduro. El poder es una herramienta muy linda, bien utilizada. Desde el poder se puede transformar para bien la sociedad. Ahora hay gente que lo entiende desde un beneficio personal y, entre otras cosas, no une el poder a la libertad. Es más, cuanto más poder absorbe, menos libertad tiene el pueblo. Y obviamente el establishment, el status quo, que confluyen para que eso pase, termina siendo una dictadura, o sea, un gobierno de facto, un gobierno que no se respetan las instituciones. Y después, de ahí a hambriar un pueblo, de ahí a no respetar los derechos individuales, y de ahí a llegar al encarcelamiento injusto, a la tortura y a todo lo que hemos visto, es un paso. Y yo, de chiquito, no nací para callarme las cosas que pienso y que puedo fundamentar. Esto no es un arrebato, es fundamentado. Tampoco Nicaragua, tampoco Cuba no fueron a su asunción. Son situaciones distintas, la de Nicaragua es distinta a la de Cuba y a la de Venezuela. Pero obviamente tengo una enorme diferencia con el régimen de Ortega. Conozco Nicaragua, es una hermosa patria de gente muy alegre, muy metedora, que lamentablemente ha tenido gobiernos bastante complejos. Presidente, ¿por qué es tan difícil decir la verdad? ¿Por qué el político, estamos mal acostumbrados, en este país por lo menos, como dijo Valle, se acuerda, que los argentinos éramos chorros del primero al último, no me acuerdo la frase, y yo decía, ay, qué fuerte lo que dice, 2002, y ahora pienso, Dios mío, qué pena que eso no se haya podido revertir. En este país la corrupción mata porque mata en todo sentido, pero lo que uno siente es que a los argentinos, es una gran autocrítica que nos cuesta mucho decirnos la verdad. Preferimos la mentira, poner la mugre debajo de la alfombra, y así va pasando, y en un momento explota y vuela todo por el aire. Yo a usted lo noto un hombre que va con la verdad, que dice lo que piensa, que parece políticamente correcto por su forma, por su physique du rôle. Sin embargo, es todo lo opuesto, es un políticamente incorrecto. Es un tipo que va con la verdad y dice lo que siente. ¿Es tan difícil para el mundo de la política, para un presidente, decir la verdad, sobre todo a su pueblo? A ver, para mí es mucho más fácil, porque no tenés que andar buscando la careta que te pusiste enfrente de determinado público para decirle determinada cosa. Y entre otras cosas, obviamente hay un tema de conciencia, pero me voy a meter un minutito en la Argentina, minutito. Métase. Yo tengo gran admiración por los argentinos, gran admiración. Yo entiendo las críticas que ustedes se hacen a sí mismos, que a veces son muy duros. Son una gran nación. Tenemos mucha terapia encima, presidente. Gran pueblo. Yo tengo mucha terapia. Tengo amigos entrañables que me encantaría que sean uruguayos porque gente de laburo, gente de bien. Sí, claro. La mayoría de la gente es así.
A veces uno lo que puede, obviamente, criticar es determinadas actitudes y acciones, pero debo decir que a nosotros nos cuesta, porque somos más chicos que la Argentina y a veces tenemos el complejo de petizo, pero Argentina es un gran país y además que necesitamos que Argentina sea una gran nación pujante para el bien de toda la región y para el bien de nuestro país.